Yo cuando era emprendedor fui a pedir fondos y la primera pregunta que me hicieron es, bueno, ¿cuántos emprendimientos has hecho? ¿Y cuántos fracasos has tenido? Wow. Si no has tenido fracasos, no te vamos a prestar dinero. Porque quiere decir que no has aprendido lo suficiente. Algo que también observo con cierta frecuencia, le podría llamar el síndrome del emprendedor está solo. Y me parece que una de las primeras actividades del emprendedor es enamorar con su idea a un equipo de trabajo y el poder identificar cuál es el equipo de colaboradores que estarían dispuestos a apostar y a seguir con la iniciativa. Pero el emprendedor típicamente uno de sus rasgos tiene que ser temerario. Me parece que si quiere construir algo, pues tiene que aceptar que puede fracasar, errores, y que eso forma parte del desarrollo de un emprendimiento. Bienvenidos a Miel del Alma. Hoy tenemos un invitado espectacular, Miguel Ángel Valenzuela. Él es ingeniero químico, pero aparte es un super líder que ha trabajado con equipos de alto desempeño, los desarrolla, los mentorea y también apoya a emprendedores y a todas estas comunidades de estudiantes, de gente que quiere seguir aprendiendo diferentes habilidades. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Muy inmerecida, pero muy amable, Mariana. Muchas gracias. La verdad es que para mí, especialmente para mí, es un honor y es muy grato porque tú has sido un mentor para mí y me has ayudado mucho en este desarrollo de Miel del Alma y en los pasos, y que a veces me dices, no, es que hay que ajustar aquí, etcétera, y la verdad es que es un honor. Entonces, espero que te diviertas mucho. Absolutamente, ¿eh? Al contrario, es totalmente correspondido el gusto de trabajar contigo. Muchas gracias. Y bien, me gustaría saber ¿cómo sucedió esto? A veces sabemos que los ingenieros son súper estructurados y así como del paso a paso. ¿Cómo supiste que tenías esta habilidad para desarrollar equipos y para sacar ese potencial? Bueno, voy a comentar un par de experiencias que me parece que me posibilitaron a ofrecer lo que mencionas. En la época en la que trabajé en una gran empresa, un conglomerado, pronto descubrí que para ser exitoso, para tener alto desempeño, tenía que ser capaz de poder motivar, influir, dirigir, liderar a otros. Que no era yo dueño de mis resultados, que los resultados pues como es la vida real, los obtienes en un trabajo en equipo colaborativo. De suerte que esta responsabilidad que tuve por una larga trayectoria me dio la posibilidad de poder identificar una forma de relacionarme con las personas y desarrollar un liderazgo que no fuera nada más formal por una autoridad que me era conferida dentro de la organización, sino un liderazgo que pudiera ser aceptado por el valor que les representaba a ellos mismos y a el ámbito laboral. Esta responsabilidad pues me posibilitó poder tener pues algunas habilidades que me fueron pertinentes para después colaborar con emprendedores. Otra experiencia también muy enriquecedora fue la oportunidad de incubar dentro de esta organización negocios. Típicamente un emprendedor se describe alguien que está iniciando un negocio o externo a una gran organización, pero las organizaciones también tienen emprendedores internos. De suerte que en esta labor de emprender y desarrollar, incubar negocios, me dio la oportunidad de reconocer un conjunto de disciplinas, de estrategia, de mercadotecnia, de recursos humanos, de finanzas, que son conocimientos indispensables para poder desarrollar, evolucionar un negocio. Estas dos experiencias me dieron la pauta cuando decidí emprender mi propio desarrollo profesional fuera de la empresa. Me dio la posibilidad de identificar que una vía de colaboración que podía ser pertinente es vincularme con emprendedores, con jóvenes emprendedores,
porque esto formaba parte de mi propósito de desarrollo, de poder aportar un grano de arena en la generación de valor económico, a la vez de otro tipo, desde luego, de satisfactores y de contribuciones positivas dentro de la sociedad. Ese podría ser, digamos, la reflexión que me provoca tu pregunta. Wow, tocaste dos temas que quiero resaltar, ¿no? Uno es todo lo que tiene que saber un emprendedor, ¿no? Mencionaste finanzas, mencionaste otros puntos, o sea, en los que pues hay que ponerse a estudiar y aún así, de todas maneras, siempre sigue saliendo información nueva. Y por otro lado también es como esta capacidad o este sentido que te da el apoyar emprendedores. Decías, aparte de la cuestión económica, que a ti, o sea, como persona, te genera. Y me gustaría ahondar un poco en eso. ¿Qué te hace sentir a ti poder apoyar a otros? ¿Qué has pasado? ¿Alguna experiencia que te diga, wow, ese día supe, o sea, que yo podía apoyar a emprendedores porque a mí me daba un sentido o un propósito distinto? Bueno, probablemente voy a empezar, digamos, con una visión egoísta. Porque el primer al que tuve que asesorar fue a mí mismo. Oye, sí. O sea, la primera, me parece que para poder otorgar un conocimiento y esta experiencia, tienes que tener un desarrollo interno y una experiencia pues forjada en el campo de batalla de las realidades. Y digamos que en algún momento de mi vida profesional, cuando me desprendí de esta gran empresa, lo primero que tuve que reflexionar, cuál va a ser mi propósito de desarrollo profesional en nuestra nueva actividad, en un campo que se planteaba muy amplio y abierto, y cuál era la orientación que podía darle. Ahora podía yo ejercer múltiples disciplinas a las cuales pues estaban interesado, pero en una gran empresa siempre tienes algunas restricciones, limitaciones en función de los intereses que claramente, pues legítimamente tiene. En esta nueva etapa me pregunté, bueno, ¿cuáles son mis intereses, mis propósitos? Y desde luego en un realismo económico, porque nunca puedes dejar de pensar que tienen necesidades económicas, pequeño detalle, responsabilidades familiares, sociales, personales, que tienes que armonizar y compaginar con tus gustos, con tus deseos. ¿Cómo armonizas estas dos vertientes? Fue mi primer reto, y pienso que en ese sentido, un poco viendo la pregunta o entendiendo, dando un sentido a la pregunta, lo primero que me empezó a ser satisfactorio es el poder compaginar ambos en un periodo de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de muchas pues cuestiones en donde me planteaba si no tenía que irme más por la parte económica más que por las satisfacciones personales. Claro. Cuando empecé a compaginar las dos y me di cuenta que las dos podían ser armonizadas, me parece que ahí fue como un motor que me fue estimulando también para poder, digamos, ofrecer a emprendedores o a terceros una visión, digamos, de confianza, de acto de fe, ¿no?, de convicción, que pudiera en un momento dado servir como un estímulo, como una motivación a las dudas e incertidumbres que naturalmente todo emprendedor tiene, porque el camino no está hecho, hay que hacer ese camino. Sí. No sé si más o menos respondo un poco esa pregunta que tú me haces. Esta entrevista es como una asesoría, ¿no? O algo así, porque justo me está haciendo pensar esos pasos, ¿no?, que estás mencionando, y el sentir, ¿no?, de, ok, todo lo que tienes que desarrollar, pero a veces hay algunas dudas, etcétera. Y me gustaría aquí preguntarte, ¿qué, por ejemplo, errores no tienen los emprendedores normalmente, o qué ideas intrusivas a veces, ¿no?, se llegan a presentar cuando estás emprendiendo? No sé si en la toma de decisiones nada más, o si simplemente hay mucha inseguridad en ciertos aspectos específicos que tú hayas visto. Bueno, pues es una pregunta que puede tener múltiples respuestas, ¿verdad? Pero digamos,
Típicamente menciono que para constituir un negocio, por más sencillo que sea o más complejo, concurren diversas disciplinas. Ya mencionábamos la parte estratégica de mercadotecnia, de finanzas, de recursos humanos, concurren. Típicamente el emprendedor nace, digamos, con una orientación, bien sea porque ha tenido una experiencia positiva en un campo, bien sea porque tiene un desarrollo tecnológico en otro campo, bien sea porque tiene una sensibilidad de que algo puede tener, algo puede ser valioso en un producto, en un servicio. Y me parece que una gran dificultad que tiene el emprendedor es pensar que con esa idea, por más relevante que sea, le es posible construir un emprendimiento o un negocio. Me parece que, digamos, que aceptando, digamos, que esta combinación de feeling, de intuición, requiere evolucionar a ir incorporando diversos elementos de conocimiento y disciplina que vayan progresivamente construyendo el negocio. El negocio de una manera, pues sí, digamos, de una escala que sea pertinente y armónico con estas variables. Una de las cosas que me ha tocado experimentar es, alguien se enamora de su idea. Tenía un chico que trabajaba mucho a favor del medio ambiente, él colectaba aceite o colecta aceite en restaurantes, y esa es una parte muy positiva de colectar aceite en restaurantes, porque los restaurantes típicamente lo vacían al drenaje, contaminan, y él al captar ese aceite lo transformaba en un biocombustible. Una idea padrísima, y él es muy entusiasmado, le iba bien, pero con una visión económica muy limitada. De suerte que el punto es, sí, el enamoramiento y de otorgar un servicio a la sociedad, pues me parece punto de partida muy positivo, pero el tema económico nunca se te puede pasar en mente. Y bueno, podrás aceptar pasar penurias, poner dinero de las familias, pero sabrás que eso tiene limitaciones, ¿no? Tiene restricciones, y que llegará el momento en que necesitas justificar que el negocio se sostiene por sí mismo. Me parece que un poco por ahí esa visión económica del negocio, pues inevitablemente siempre tiene que estar presente. Y tocaste esa parte importante también de la cuestión técnica. Me gustaría aquí ponerla en dos vertientes. La primera es, la visión económica, pero para tú tener una inversión, pues necesitas respaldarlo, aparte de que sea como se autosostiene, dijiste, también pues todo lo que hay detrás para poder convencer, no sé si sea la palabra, o enrolar, ¿no?, a un inversionista. Y evidentemente te va a pedir números y te va a pedir estructura. Y eso creo que llega a ser complicado si nos dedicamos a un sector específico. Yo lo hablo de mí, ¿no? Por ejemplo, médico, ¿no? O sea, pregúntame cuántas clases en medicina tuve de finanzas, ¿no? O sobre, no sé, un business model Canvas, etcétera. Jamás. Entonces, creo que esa apertura a seguir aprendiendo cosas que no tienen que ver, o quizás en lo que no estás tan entrenado, como cuando estudiaste una carrera o cómo te perfilaste, es un punto importante, ¿no? Y la otra, también esta cuestión técnica, ¿no? Que quizás en algún momento pues estés abierto a acercarte a esas personas que te pueden mentorear, que de eso se trata Miel del Alma, ¿no? O sea, ese mentor, esa persona que te diga, bueno, a ver, vamos a llevarlo por partes, y quizás no tengas que comértelo todo de un solo bocado, pero, o sea, seguir este camino, quizás compartir la experiencia, tanta experiencia que tú ya tienes, por ejemplo, y decir, bueno, o sea, yo he visto que por aquí algunas veces funciona, algunas no, entonces yo te recomendaría esto, tú tómalo, déjalo, pero sí es importante acercarte, pues yo te diría a esos maestros, ¿no? Y que sobre todo te hacen sentir que no estás solo como un hongo en el universo, y que también ayuda mucho ese acompañamiento. No sé cómo tú lo veas, o sea, la importancia de también acercarte a esa gente que ya ha pasado por ahí. Sí, bueno, algo que también observo con cierta frecuencia, le podría llamar el síndrome del emprendedor está solo. Y me parece que una de las primeras actividades del emprendedor es enamorar
con su idea a un equipo de trabajo. Es decir, el emprendedor es imposible, nadie, no por nada, pero nadie puede dominar todas las disciplinas que concurren en un negocio. Claro. Alguien puede dominar alguna de ellas, pero me parece que una de las primeras tareas es una autoanálisis, un reconocimiento de las limitaciones que uno tiene y el poder identificar cuál es el equipo de colaboradores que estarían dispuestos a apostar y a seguir con la iniciativa. Y tiene que ser un equipo que integre diversas disciplinas, diversos pensamientos, que enfrente una tensión creativa y que en el equipo haya complementariedades, pero también diferencias y tensiones. La tensión tiene que ser parte del debate de cómo construir un emprendimiento. El pensamiento estandarizado, uniforme, que puede ser padre para una reunión de café, no necesariamente, o social, no necesariamente es para emprender. Tiene que haber controversias y tiene el emprendedor que, digamos, aceptar y poder gestionar esas distintas colaboraciones. De suerte que, pues sí, la mentoría es un elemento, digamos, complementario. O sea, yo diría, el emprendedor debe de reconocer sus capacidades y limitaciones, y en función de eso y del modelo de negocio que quiera hacer, cuál es el equipo que puede configurar, debe de configurar para incluso retar si la iniciativa es pertinente o no es pertinente, cosa compleja. Y desde luego el tema de mentoría me parece también muy bueno, a mí me ha parecido fundamental, digamos, como para tener una expertise de experiencia, de experiencia que alimente y vaya dando algunas pautas, digamos, de pasos que la iniciativa puede seguir o canalizarlo digamos, a equipos de, pues, o de financiamiento, modelos de financiamiento o investigación de mercado, en fin, me parece que puede dar algunas pautas en función de las necesidades que él perciba pueda tener el desarrollo del emprendimiento. Wow, ahorita que mencionabas ese malestar, hasta lo sentí, ¿no? Así como de, ay, pero es que yo quiero que así salga, y no, espérate, o sea, hay que cuestionarlo más, ¿no? Hay que hacer, pues, algunos ajustes. No nada más es, como decías, ¿no?, de enamorarte de tu producto, sino también el problema que resuelves, y también la cuestión financiera, o no sé, ¿no?, toda la estructura que requiere. Y a veces eso no se siente muy bien. No se siente muy bien. El líder de emprendimiento tiene que tener dos cualidades que son, en cierta manera, mutuamente contradictorias, o varias cualidades mutuamente contradictorias, a veces de compaginar. Uno, tiene que tener firmeza, tiene que tener convicción de sus ideas. No puede ser tampoco tan blandengue y elástico. No, tiene que defender lo que legítimamente piensa que es pertinente, pero por otro lado tiene que tener una capacidad y una adaptación y un sentido de escucha también, como para poder entender si efectivamente lo que está recibiendo como elementos de información puede en algún momento enriquecer o modificar el camino que se ha trazado. También tiene que tener marcos de pensamiento y estructura, marcos lógicos y de razonamiento, pero también de creatividad, y eso también entra a veces en conflicto cuando las circunstancias demandan una dosis de creatividad e incluso de pérdida de rumbo, y cuando hay que una labor de análisis y síntesis para no estar todo el tiempo en la nube. Entonces, son pensamientos que, digamos, no son fáciles de armonizar, porque en el ser humano tenemos áreas dominantes, algunos podrán tener más estructura, otros más creatividad, y bueno, justo se trata de configurar un equipo que en la suma tenga todas esas aportaciones. Wow. Si tú pudieras decir, bueno, un emprendedor, antes de emprender o de ejecutar esto, ¿qué tendría que hacer primero o replantearse antes de iniciar?
Un gran dolor. Un gran dolor. Bueno, o sea, un gran dolor de entendida, una gran necesidad, es decir, una gran insatisfacción. El ser humano, y como yo lo entiendo, se mueve, cambia, se transforma porque está insatisfecho. Si estás satisfecho, pues, ¿qué va a ser la motivación para hacer algo distinto? Para que te muevas, ¿no? Para que te muevas. Me parece que es un punto de partida. Quiero hacer algo distinto en mi vida profesional, en mi vida familiar, en mi vida personal. Ese es punto de partida. Bueno, no sé si por ahí anda tu... Sí, por supuesto. Y después, en ese paso, hace rato conocí a una persona que me decía, bueno, es que decidí aventarme al vacío. Así lo mencionó, como emprender. ¿Tú crees que es aventarse al vacío? Yo creo que sí. Hay muchas metáforas, ¿no? La metáfora del clavadista que está en la plataforma a no sé cuántos metros y le da terror aventarse. Le da terror porque ciertamente no sabe qué va a pasar en el momento que llegue a otro, así que al agua de la alberca, ¿no? Entonces, ese es un momento que describe muy bien el miedo, el terror, y por otro lado, el nivel de valor y de arrojo y de coraje y de fe cuando se lanza. Y ese momento de lanzamiento es un momento de transición, que no está en la plataforma, y ya no puede regresar a la plataforma, y ahora pues va a ver qué pasa una vez que llegue y toque el agua. Sí. Eso es una metáfora que también un poco, en cierta manera, describe un momento de cambio con las emociones que están implicadas en la ejecución. Claro, o sea, incluso sería como reinventarte, ¿no? Bueno, necesariamente yo veo que todo camino de cambio lleva a una reflexión interna. Me parece que necesitas crecer en cierta manera, en ciertos estadios de tu ser, y no puedes enfrentar, digamos, un cambio, depende de qué tan profundo es, sin cambiar tu propia naturaleza, hacer crecer tu propia naturaleza. Me parece que eso también va implicado en esta decisión de voy a cambiar, voy a hacer algo bueno, o algo distinto, pero tienes que preguntar, bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo primeramente en qué voy a cambiar? Claro, el autoanálisis que decías. Pues sí, es una cuestión, pues, me parece que de toda la vida, ese autoconocimiento, ese crecimiento personal, pues nunca, me parece que nunca. Sí, independientemente de si eres emprendedor. Exacto, ¿no? Claro. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que está en esa plataforma y que sabes que tiene las cualidades para aventarse, pero por parálisis, por miedo, por terror, como lo mencionaste, no lo hace, ¿qué le dirías? Bueno, ¿qué le diría? Diría que recordando lo que yo mismo me dije. Sí, le dije, a ver, por un lado, me parece que hay una parte racional, ¿no? Uh-huh. El no lanzarme va a mantener un nivel de insatisfacción no resuelto. El no lanzarme es mejor o es peor que lanzarme. Yo creo que hay un acto también racional, un acto racional de decir, bueno, tampoco voy a ser irracional de decir, bueno, si estoy en una situación que no es pertinente, no es el momento, etcétera, yo creo que también se vale en un momento dado una cuestión de suspender esa circunstancia. Si las circunstancias, como entiendo lo describes, son propicias, entonces entra, yo creo que un acto de fe, un acto de plena confianza, ¿no? Confianza tuya o confianza en quien creas. Claro. ¿Sí? Desde luego también un respaldo muy fundamental es tu red familiar y tu red social y tu red, ¿sí me explico? O sea, me parece que el emprendedor y bueno, cualquier persona que esté en un proceso de cambio se alimenta mucho de los mensajes, de los estímulos, de las porras, ¿sí? Eso acaba siendo un elemento
de motivación y de estímulo que posibilita, y dice, sí, soy capaz. Y el valor es indispensable. Y claro, también de cierta manera tampoco va a ser tan irracional decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Sí me explico? Porque también eso, yo creo que también legítimamente hay que medirlo, no se trata de hacer un acto de audacia que te enfrente a una consecuencia que puede ser de alguna manera no pertinente. Sí, tampoco es no ser temerario. No ser temerario, acorde, ¿verdad? El emprendedor sí tiene que ser un poco, yo he conocido emprendedores temerarios, yo no lo haría, pero yo por eso no soy emprendedor como él, ¿no? De ese nivel de riesgo y de aventura, pero el emprendedor típicamente uno de sus rasgos tiene que ser temerario. Me parece que si quiere construir algo, pues tiene que aceptar que puede fracasar, errores, y que eso forma parte del desarrollo de un emprendimiento. O sea que se necesita también resiliencia. Pues se necesita resiliencia, se necesita desde luego, ¿cómo decirlo?, una capacidad de resiliencia para el fracaso. No hay emprendedor, me parece. Voy a contar una anécdota de uno de los países que es más proclives a los emprendimientos, justamente es Israel. Y en alguna de las charlas de alguna persona que dirigía un centro de investigación, decía, yo cuando era emprendedor fui a pedir fondos y la primera pregunta que me hicieron es, bueno, ¿cuántos emprendimientos has hecho? ¿Y cuántos fracasos has tenido? Wow. Si no has tenido fracasos, no te vamos a prestar dinero, porque quiere decir que no has aprendido lo suficiente. Okay. Me pareció muy una respuesta, digamos, poco usual, pero muy valiosa, muy aleccionadora. Y en ese sentido, sí, la resiliencia, la fortaleza, la tolerancia y la paciencia y la frustración forman parte del desarrollo de un emprendedor. Wow. Si pudieras decirme, por ejemplo, es importante sí hacer networking. Hay muchos lugares, ¿no?, que te dicen así como de ven, desayuna con nosotros y expon tu proyecto, así. ¿Lo ves necesario o qué tipo de red para trabajar o para conocer a otros emprendedores tú sugieres? Las redes de aprendizaje son indispensables en este mundo del conocimiento. Yo no entiendo alguien, digamos, como emprendedor o en una vida profesional que no continuamente va desarrollando formas o medios de aprendizaje. Las redes de aprendizaje lo posibilitan a seguir evolucionando en sus capacidades profesionales. Construir una red de aprendizaje pues te lleva a algunas preguntas, porque ciertamente como mencionas, en el momento presente en el que me encuentro en mi desarrollo profesional, en el momento presente en el que está construyendo el negocio, ¿cuáles son los elementos de conocimiento que estoy buscando? ¿Qué me hace falta a mí para complementarlo? Y me parece que son preguntas iniciales como para poder identificar como el mapa de actores o el mapa de medios que en un momento dado pueda empezar a explorar. Puede haber exploraciones en donde me digan, mira, voy a explorar pues no sé, esta interacción o este medio que me ofrece X y Y se vale en un momento dado decir, sí, va acorde a lo que yo identifico, okay, me hace falta para crecer personalmente o para alimentar mi negocio, o decir, no, mira, pues me la paso bien y a lo mejor si quiero tomar café agradablemente, pues puedo seguir ahí, pero no es lo que realmente va a contribuir a hacerme crecer. Hacer ese filtro. Exactamente, me parece que un poco esa es la reflexión. Si pudieras darle algún consejo a cualquier emprendedor, a cualquier, incluso dueño de pymes, por ejemplo, o de pequeñas empresas, ¿qué le dirías? Híjole, es una pregunta que tiene que ver, me parece que sí hay que contextualizarla,
porque, digamos, depende del momento de evolución, del momento de evolución en el que se encuentre. Puede, digamos, a mí me ha tocado ver, digamos, que pasada una cierta supervivencia, por llamarlo así, entonces entra la necesidad, digamos, de decir, con este negocio, en el mejor de los casos, crees que tiene una escala de crecimiento. Tú le ves una escala de crecimiento que te posibilita seguir apostándole, o va a ser un negocio chiquito, va a ser un negocito. Okay. ¿Ese negocito te es satisfactorio? O en algún otro momento decir, ¿qué innovaciones hay que generar para poder expandir la base, digamos, de desarrollo de productos y servicios basada en un tronco que has construido? Entonces, me parece que la respuesta sí debe estar asociada al contexto con el que se está desarrollando, en la evolución, en qué momento se encuentra el emprendedor en su negocio. Pues muchas gracias por este espacio que me voló la mente, que obviamente hay que tomar nota, ¿no? Y que seguro le va a servir a muchas personas que se encuentran en esta situación. Qué amable eres, Mariana. Me encantó aquí platicar contigo. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Muchas gracias.